Le damos la más cordial bienvenida a nuestro décimo ponente. Nuestro décimo ponente es uno de nuestros invitados de honor. Él es Víctor Jama, quien es licenciado en Ciencias de la Educación con especialización pedagógica, desarrollo de la inteligencia y educación, diplomado en educación universitaria por competencia, maestría en educación y desarrollo social, doctor en ciencias administrativas. Él cuenta con una amplia experiencia como director pedagógico de unidades educativas, además como rector de unidades educativas en Ecuador y como decano de la Universidad de Eloy Alfaro Manabí. Actualmente cuenta con ponencias nacionales e internacionales, artículos publicados y es parte de nuestro comité científico de la revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Y además ha sido uno de estos ponentes que enriquece nuestro congreso en cada una de nuestras ediciones. Él es de Ecuador y nos acompaña con el tema metodología e-learning activa en tiempos de pandemia. Bienvenido, apreciado doctor. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro séptimo cita. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Ruth. Muchas gracias a los compañeros de Docentes 2.0. Eh, para mí siempre es un gran honor participar, contar nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y darles un poquito de lo que nosotros tenemos acá y también enriquecernos de todas las experiencias y aprendizajes de nuestros grandes ponentes que tenemos en este séptimo congreso. Así que muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos escuchan y también quienes nos ven a través de este excelente congreso. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a compartirle la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Voy a empezar esta ponencia compartiendo algunos temas de mucha importancia que de una u otra manera cada uno de nosotros como docentes nos va a dar ciertos lineamientos ahora que hemos pasado por lo que todos en el mundo hemos estado dentro de esta nueva normalidad, como algunos le denominan, como fue la pandemia, y qué nuevas tecnologías, qué nuevas herramientas se pudieron aplicar en esta forma de educación. Entonces, voy a compartir esta diapositiva y esta ponencia, que es un aprendizaje que tuvimos los docentes en cuanto a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en esta nueva modalidad, que la denominaron algunos el teletrabajo, la teleeducación, pero aquí vamos a sacar algunos conceptos que nos van a ayudar un poco a ir definiendo sobre cuál es esta temática que de una u otra manera podemos compartir. Bien, la metodología de Learning como actividad en tiempos de COVID es una metodología que algunos de nosotros ya la ha conocido y la viene trabajando desde algunos años atrás. Pero en este campo, a todos nosotros los docentes nos llevó a que teníamos que participar del aprendizaje en línea, del aprendizaje a distancia, del aprendizaje en teletrabajo. Y vamos a ir conceptualizando qué es en sí la metodología Learning actividad en tiempos de COVID. Soy doctor en ciencias de la educación con una especialidad en pedagogía y especialista en desarrollo de la inteligencia. Además, soy doctor en ciencias de la educación y doctor en ciencias administrativas. Esto me ha permitido desarrollar algunas actividades en todos los niveles de educación, tanto del nivel inicial, primario, secundario o medio, como también en el nivel universitario.
Vamos a partir de la COVID-19. Uno de los sectores más afectados, según la CEPAL, es que en la pandemia lo que más afectó no solamente fue la parte comercial, sino la parte educativa. Al enfocarnos en esta estructura como uno de los elementos de la sociedad que ayuda al crecimiento y al normal desenvolvimiento de toda la humanidad, la educación fue uno de los sectores más afectados. Tanto así que de acuerdo a los datos de la CEPAL de las Naciones Unidas, más de 1.000 millones de estudiantes fueron afectados y esto significa que representan un 60% de la población estudiantil. Además, de este 60% de la población estudiantil, queda un 15% de una población estudiantil que no pudo acceder a la educación por motivos de que no tenía las herramientas tecnológicas. Primero vamos a conceptualizar qué es el e-learning. El e-learning, como algunos de nosotros lo puede consultar dentro de lo que es dice uno, dentro de las definiciones más comunes, e-learning viene de un anglosajismo que en este caso significa aprendizaje electrónico. Este anglicismo de un término abreviado del aprendizaje electrónico significa e-learning, ¿sí? Que se refiere a una enseñanza a través de una herramienta tecnológica. En otras palabras, algunos lo denominan la enseñanza online o el aprendizaje online. Dentro de las estructuras nosotros queremos ir definiendo que el e-learning fue utilizado a través de la Internet, de esta red que todos nosotros conocemos y que de una u otra manera estamos cada día más familiarizados. Vamos a partir de definir qué es la educación a distancia, qué es la educación virtual y qué es la educación en línea. Si bien es cierto, en Ecuador, voy a hablar de mi contexto acá de Ecuador, en la década de los 70 se comienza a hablar de la educación a distancia a partir de que la Universidad Técnica Particular de Loja comienza a innovar esta nueva forma de llegar hacia el estudiante a través de los medios tecnológicos que en ese entonces teníamos, que era la radio. Esta tecnología es una réplica de lo que se viene realizando en tiempos desde los años 50 y 60 en Estados Unidos, cuando se comienza a dar la educación a distancia a través de correos. En Ecuador se lo comienza a hacer con la Universidad Técnica Particular de Loja, utilizando la tecnología primero de la radio y después comienzan a enviarse lo que son las guías de trabajo a distancia y textos pedagogizados para que los estudiantes que no tuvieran acceso a una educación presencial lo pudieran realizar a través de la educación a distancia. Ya a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI se comienza a hablar de la educación virtual. En este caso, la educación virtual parte desde lo que nosotros conocemos del nacimiento del Internet. Del nacimiento de la Internet, desde el momento que se envía el primer correo electrónico. Comenzamos a hablar de educación virtual. Aquella educación donde el maestro, ¿sí?, comienza a diseñar ciertos recursos y donde el estudiante recibe esos recursos, que puede ser de una forma sincrónica o asincrónica, que ya lo vamos a más adelante a ir aclarando. Entonces, la educación virtual nace como complemento de la Internet. Y aquí ya comienzan a usarse otros medios tecnológicos como es la parte visual, la parte auditiva, y también se comienzan a crear ciertos mecanismos de reproducción en video y también en audio. Ya al inicio
del siglo XXI se comienza a hablar de la educación en línea. ¿Y qué es lo que entendemos por la educación en línea? No es otra cosa que el maestro, el estudiante y todos los entornos ya no solamente lo encontramos de una forma física, sino también de una forma virtual, es decir, a través de la red. Tenemos laboratorios que ya no son tangibles, sino intangibles. Ese famoso continente, el séptimo continente que nos hablaron a finales del siglo XX, a inicios del siglo XXI, donde encontramos todos dentro de un espacio que no tiene lugar fijo, que no tiene tiempo, es decir, que es una situación atemporal, pero que nosotros podemos tener una comunicación vía directa y sobre todo comienza a estructurarse plataformas para el aprendizaje. Es así que la educación a distancia, la educación virtual y la educación en línea son muy importantes en este tiempo de educación en COVID. Y así cuando decimos educación en tiempo de COVID-19, estos elementos nos dieron la pauta para que nosotros, los docentes, comencemos a trabajar de una forma, con un método ecléctico, tomando de la educación a distancia las guías, de la educación virtual, el Internet y las tecnologías de audio, de video, de la educación en línea, en donde podíamos simular a través de un aula y estar en tiempo real con nuestros maestros. La metodología de Learning Actividad en tiempo de COVID es importante distinguir el triángulo del aprendizaje. Y en el triángulo de aprendizaje existe la acción docente, la tecnología y los contenidos. La acción docente, el maestro puede desplazarse en el momento que el estudiante requiera su ayuda, puede hacerlo de manera sincrónica o lo puede hacer de manera asincrónica. El maestro puede planificar en los tiempos en donde él necesite un recurso, ¿sí? Y estos tiempos a veces no lo hace de forma presencial. Él puede hacerlo en su casa, lo puede hacer en su oficina o en su cubículo, y él puede tener a la mano herramientas tecnológicas, pero debe desarrollar las guías de aprendizaje en base a un currículo que todos nosotros conocemos, que tiene que ir de la mano con el interaprendizaje del alumno. Por eso es que vemos aquí en esta diapositiva cómo el maestro ya no está ligado al aula, ya no está limitado a un tiempo, no está limitado a un espacio. La acción docente se vuelve de una forma más interactiva, se vuelve más vivencial. El docente puede recurrir en un momento a desarrollar una actividad con el estudiante sin estar en el aula. El estudiante puede requerir del docente, ¿sí? En el momento que tenga alguna duda, en el momento que él tenga alguna inquietud para poderla desarrollar, sobre todo en este caso, con su docente. Puede enviar su pregunta y el docente hacer una retroalimentación, el famoso feedback. Otra de las cosas importantes en el triángulo de learning es la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología vamos a usar? Generalmente en estos tiempos de COVID lo que más usamos fue la informática, utilizar plataformas. Otros maestros también usaron videos en plataformas en redes sociales. Otros maestros utilizaron aquella tecnología que un poco nos parecía que ya estaba en desuso, la pizarra. Y ustedes dirán, ¿cómo la pizarra? Claro que sí, la famosa pizarra digital. Es decir, que el maestro tenía que recurrir a varias herramientas que le podrían brindar un apoyo en el sentido de que el estudiante se sintiera en un momento ayudado, impulsado, motivado por sus maestros. Otra de las cosas importantes en el triángulo de learning es la selección de contenidos. Aquí los maestros comenzaron a ver qué contenidos eran más importantes, porque la acción docente les invitó, les motivó
a seleccionar aquellos contenidos más trascendentales y que podían ser desarrollados a través de un tiempo en horas sincrónicas o un tiempo en horas asincrónicas. Aquí teníamos que aprender a seleccionar los contenidos más relevantes, porque acá el estudiante ya podía encontrar en todo este mundo de información ya lecturas, podía encontrar información a través de redes, podía encontrar información a través de bibliotecas virtuales. Y es aquí que los contenidos se trabajaron de una forma pedagógica. El maestro tenía que elaborar sus materiales de una forma pedagógica que motivaran e impulsaran al estudiante a querer conectarse, a querer investigar junto con su maestro, a querer explorar esa nueva información que no la encontraba tan detallada, tan desmenuzada, disculpando el término, o tan pedagogizada en un libro virtual o en alguna biblioteca o en algún documento que él pudiera bajar en el momento que lo necesitara. Por eso que es importante que el triángulo de learning sea manejado en la metodología de la actividad del aprendizaje a distancia, del aprendizaje online o del aprendizaje virtual. Es importante quedar claro que la tecnología fue de mucha ayuda. Muchos maestros se vieron invitados, otros se vieron obligados y otros no les quedó más que aprovechar el momento y poderse, de una u otra manera, actualizar en conocimientos. Es así que se comenzó a hablar de los tipos de aprendizajes y learning. El famoso aprendizaje sincrónico y el aprendizaje asincrónico. ¿Y qué era el aprendizaje sincrónico? El aprendizaje sincrónico era aquel que nos permitía comunicarnos a los usuarios, al docente, al estudiante, en un tiempo determinado de forma de doble vía. Envío la información, retroalimentan la información. Realizan las preguntas, retroalimento las preguntas. Es decir, en una bidireccionalidad. En esta bidireccionalidad que teníamos nosotros, este aprendizaje sirvió para poder acortar distancias. ¿Sí? Acortamos distancias. Nuestros estudiantes estaban en sus casas, los maestros estaban en un espacio pedagógico o diseñado por ellos para poder acortar distancias, ya que no podíamos estar en presencialidad. También se vino a definir el aprendizaje asincrónico, que era el que no estamos en comunicación directa, no estamos en tiempo real, como le dicen en los medios de comunicación, no estamos con esa retroalimentación inmediata, pero podíamos enviar un mensaje, podíamos enviar un texto pedagogizado y el estudiante en cierto momento leía ese texto pedagogizado elaborado con el maestro y el maestro tenía que especificar las actividades de acuerdo a las competencias que tenía que desarrollar y este se transformaba casi en un aprendizaje autónomo del estudiante. En el sistema universitario ayudó mucho el aprendizaje sincrónico. Disciplinó mucho a los estudiantes ya que les ayudó a organizar su horario. En el nivel medio se comenzó a formar los grupos del M-Learning, de las Media Learning. Muchos utilizaron los teléfonos o las redes sociales para hacer grupos de trabajo. En cambio, en el nivel inicial y el nivel primario, más las tareas asincrónicas tenían que ser supervisadas y mediadas, en este caso, por los padres. Tanto es así que los maestros y maestras enviaban las tareas a los padres para que les indicaran, les ayudaran a desarrollar la actividad y ellos fueran los guías. En este tipo de aprendizaje, es decir, en este e-learning asincrónico, aquí existió la verdadera trilogía de la educación. Docentes, padres y estudiantes. No así en el nivel medio y superior,
donde existía una trilogía en donde partía del docente el estudiante y sus pares, es decir, sus compañeros que servían de apoyo. En cambio, se rompe un poco la trilogía en la universidad, ya que el maestro en el aprendizaje sincrónico enviaba las actividades y se buscaba que el estudiante tuviera suficiente autonomía para que las realizara. Esto ayudó mucho a que todos los docentes comenzáramos a estructurar y basarnos en qué metodología podía ser la más efectiva. Muchos de nosotros comenzamos a explorar los niveles de interacción. Más que un nivel de proceso de aprendizaje pasivo, fue más bien un nivel de interacción. Un nivel de interacción que podíamos manejarlo en 4 tipos de subniveles. El primero, que era el pasivo sin interacción, en donde el maestro daba su clase, ¿sí?, de forma oral, explicativa, es decir, la famosa clase magistral, y no había mucha interacción entre los estudiantes. Esto permitía a veces que el maestro expusiera sus ideas, pero se cortaba la interacción del estudiante. Por eso debíamos avanzar a un segundo nivel, que es la interacción limitada. El nivel de interacción limitada era donde el maestro y el estudiante compartían, ¿sí?, todo tipo de aprendizaje con una retroalimentación. Pero se tenían que ubicar lo que se llaman las netiquetas o normativas de manejo de plataformas, de manejo de debates, de manejo de exposición, para que la interacción fuera de una forma más limitada, pero que existiera la participación del estudiante. También hubo el nivel 3, que era la interacción moderada. En este nivel 3, muchos maestros creían conveniente que la participación fuera en grupos de estudiantes, en plataformas que muchos conocemos, se dividían grupos de trabajo, y la interacción, el profesor lo que hacía era una simple supervisión y daba los materiales de trabajo y él supervisaba el trabajo para que los estudiantes al final realizaran la exposición. Un nivel 4 se basaba en la simulación del aprendizaje, ya basado en elementos de lo que ahora le llamamos todo lo que tiene que ver a los juegos, ¿sí? Lo que tiene que ver a la interacción, a la creación, al diseño, a la simulación de aprendizajes o laboratorios. Este nivel 4 lleva a un nivel más complejo, ya que aquí el maestro tenía que manejar primero las plataformas, los simuladores, para poder dejar las actividades que los estudiantes pudieran desarrollar. También se hablaba de la gamificación, crear juegos interactivos para que los estudiantes resolvieran problemas basados en problemas. Es tipos de niveles en los cuales la interactividad el maestro podía seleccionarla. Para el nivel 1, muchos maestros acogían este nivel de pasivo sin interacción cuando recién desarrollaban la metodología. Porque faltaba la confianza, faltaba también la competencia, sobre todo la destreza de manejo de la tecnología, en este caso, de la informática, de recursos tecnológicos como plataformas y también de recursos didácticos e interactivos como la gamificación. Es importante hablar del rol de los docentes en e-learning. Un tutor en el e-learning tiene que dominar la disciplina de lo que va a trabajar. No puede ser que un maestro o maestra quiera dar una clase sin dominar la disciplina. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que nadie puede enseñar a otro lo que no tenemos. Por eso es que aquí ya no solamente teníamos que llenar contenidos, como
como algunos lo hacían en el proceso de aprendizaje, sino que teníamos que seleccionar los contenidos. Y al seleccionar los contenidos nos damos cuenta que el maestro o la maestra era una persona especializada y entendía de su asignatura. Otra cosa, conocer el material didáctico para que el estudiante pueda desarrollar sus actividades. Es importante conocer con qué material voy a trabajar. Otra de las cosas, manejo y dominio de los recursos tecnológicos en el campo virtual. Manejar simuladores, manejar plataformas, saber ubicar las tareas, saber revisar tareas, usar rúbricas digitales que permitan desarrollar, por ejemplo, evaluaciones en línea, evaluaciones que me permitan tener información lo más oportuno posible, es decir, dar los resultados. Si los estudiantes terminaban en una hora determinada, ¿sí? Terminaban sus trabajos en cierta hora que yo les ubicara, era importante tener los resultados en menor tiempo. Por eso es que aquí comenzamos a desarrollar los famosos test, los famosos formularios, que algunos ya de una u otra manera tenían ya su aprendizaje o su experiencia en el diseño físico, pero no en el diseño virtual. Las competencias administrativas y de gestión de medios es importante. Saber administrar medios, saber generar. La administración de medios significa que qué tipo de computadora voy a usar, qué tipo de micrófono voy a usar, qué tipo de proyector voy a usar o qué tipo de plataforma me va a servir en el momento que yo trabaje con mis estudiantes. Las habilidades de docentes en la cordialidad, en la comunicación, en despertar el interés. Esta es una de las características más fundamentales. Aprender a motivar a los estudiantes. Tener la facilidad de comunicación. Y aquí teníamos que también interpretar cuando aquellos estudiantes encendían sus cámaras y podíamos interpretar en sus gestos o en sus participaciones cómo poder atrapar su atención. Entonces, la habilidad del docente en todo sentido. Ser cordial. ¿Por qué? Veíamos que muchos maestros a veces perdían la paciencia. Cuando algún estudiante tenía un desperfecto tecnológico, le sacaban del aula y nos olvidamos de ese estudiante y después no le hacíamos retroalimentación. La cordialidad se perdió mucho aquí. Es decir, más que la cordialidad, deberíamos aprender y reaprender y ejercitar nuestra empatía. Otra de las cosas más importantes es la dedicación a la tarea. Aquí muchos maestros dedicamos más del tiempo que cuando íbamos a las clases presenciales. Planificar, diseñar, manejar tecnología, diseñar textos pedagogizados, diseñar el material didáctico que necesitaban los alumnos, porque no es lo mismo una clase en el aula que una clase que estemos en la parte de la realidad virtual, algunos que usaban laboratorios, otros que usaban el teletrabajo, y en fin, teníamos que adaptarnos a cada modelo. Por eso yo les decía que aquí debíamos conocer cómo era el concepto de educación a distancia, porque en un momento hacíamos educación a distancia. Cuando los estudiantes no tenían el computador, muchos maestros llevamos la guía o hacíamos llegar la guía de estudio a nuestros estudiantes, ¿sí? O hacíamos a través, en algunos institutos, en algunas instituciones, en algunos colegios, en algunas universidades, daban clases a través de los medios de comunicación, de la radio o de ciertos canales. Y por último, aquellos que tenían la facilidad de tener una comunicación a través de la internet, aprovechaban y se podían trabajar libremente, subir sus tareas en las plataformas, tener la calificación y la retroalimentación a través de las rúbricas en el momento oportuno. Entonces, estas características del tutor es importante tenerlas claras. Y si hay otras que nos pueden enriquecer, bienvenido sea. El rol del estudiante en estos tiempos de COVID, teníamos que impulsar a que el estudiante fuera orientado oportunamente, que se fortalezca su autodisciplina, lo que yo les decía, fortalecer su autonomía. A pesar de que en varios niveles esto costó los primeros meses, hasta niños
de educación primaria comenzaron a ponerse un horario en el cual realizar sus tareas, en el cual subir sus tareas a la plataforma y en el cual subir evidencias. Otra de las cosas era que el estudiante tenía un mejoramiento en su autoaprendizaje. Cuando no se encontraba el maestro, no encontraba la mediación de su mamá o su papá o del padre de familia, se preocupaban mucho en ir a consultar. Esto es importante aquí. Cuando un estudiante entra en el aprendizaje, ¿sí? A distancia, virtual, online, y sobre todo el rol del estudiante en e-learning, se crea lo que se llama el autoaprendizaje. Otra situación es que se comenzó a fortalecer el análisis crítico reflexivo. Los estudiantes, en el rol del estudiante del e-learning, comenzaron a ver qué tipo de información era la que tenían que seleccionar y qué información no les servía, o en otras palabras, qué tipo de información no abonaba al trabajo que el maestro o la maestra había ubicado dentro de la actividad. Y una de las cosas más importantes que se desarrolló en todo el aprendizaje y sobre todo en el rol del estudiante e-learning es que se mejoró el trabajo colaborativo. Se crearon los grupos de trabajo, se crearon los famosos chats de WhatsApp, se crearon los famosos grupos en el Facebook, se crearon los famosos grupos cooperativos y colaborativos en donde el maestro también interactuaba. Ya no estamos tan lejos. Si no estamos en la plataforma, había la pregunta en el WhatsApp o había la pregunta, por ejemplo, en los MSM, en los mensajes de textos, para poder un poco ir orientando. Si un estudiante tenía una pregunta, el maestro retroalimentaba y no solamente beneficiaba a ese estudiante, sino que beneficiaba a todo el grupo. Es decir, esta era una de las grandes ventajas que en el rol del estudiante e-learning lo aprovechó. Los modelos de enseñanza para aprendizaje e-learning tenemos el modelo ADIE. El modelo ADIE es aquel que hace un análisis de lo que se va a enseñar, se selecciona lo que se va a enseñar, se diseña, es decir, a través de una planificación, qué es lo y cómo yo voy a llegar, qué voy a utilizar, qué es lo que voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar. Lo otro es el desarrollo de la clase, que puede ser de forma sincrónica o asincrónica. La implementación, en la implementación puede jugarse lo que es o una plataforma o una guía de trabajo. Y en el modelo ADI, lo importante en este pentágono de diseño para el e-learning está en la evaluación. Ver cuáles son los resultados. Entonces, este nos permite realizar un análisis, un diseño, un desarrollo, una implementación y, por último, la evaluación de la clase. Otro de los modelos que trabajamos dentro del e-learning actividad como metodología fue los principios de Merrill, en donde se enfocaba y se proponía un problema, muy parecido a los aprendizajes basados en problemas. Una vez que se tenía, trabajamos primero el primer cuadrante, valga la redundancia, la activación. ¿Qué actividades teníamos? ¿Sí? ¿Qué actividades íbamos a desarrollar? Después, a través de argumentos y contraargumentos, demostramos qué actividades que nosotros proponíamos eran factibles y se podían aplicar, y por eso íbamos al tercer cuadrante. Decía, ¿qué actividades, demostrando en el hecho, se pueden aplicar? Con el principio de Merrill, al final se integraban todas ellas, de las actividades que se seleccionaban, de las actividades que al demostrar se validaban, y aquellas que se aplicaban, cómo generaban un proceso de diseño que fuera a resolver el problema planteado. Una vez que se resolvía el problema planteado, se integraba. Muchos docentes, algunos utilizaban esto más bien para desarrollo de asignaturas un poco más de pensamiento abstracto o de pensamiento complejo o de, en el caso de la administración de empresas, se utiliza mucho este principio de Merrill en la planificación de estas clases. Nosotros
basados en algunos diseños que teníamos a la mano, decidimos implementar un modelo que le llamamos el modelo de diseño en actividades. Actividades que podían ser sincrónicas y asincrónicas. Porque si el learning tiene estos tipos de formas de trabajo, los tipos de learning, como es la forma sincrónica y asincrónica, diseñamos una estructura que pueda ser compartidas en ambas. Por ejemplo, partíamos de la motivación. ¿Por qué teníamos que aprender ese tema? ¿En qué nos va a ayudar? ¿Qué problema va a resolver? Si tenemos algún tipo de nudo crítico en un momento de la vida o en un momento de la profesión, ¿qué nos ayuda a resolver? Por eso la motivación podía empezar con una lectura, podía empezar como un problema que se plantee, como un desafío, o podía empezar con una pequeña, dice uno, lectura anecdótica, ¿sí? En la cual el estudiante al final de esa motivación sacaba una conclusión de qué podía realizar y cuáles eran las ventajas y desventajas. Hacíamos lo negativo, positivo e interesante en esa fase. Esto lo podíamos manejar cuando dábamos también las clases sincrónicas a través de una frase de motivación, a través de una historia inductiva que vaya directo al tema que íbamos a trabajar. La segunda fase era la modelación, que el maestro enseñe cómo se hace, ¿sí? Y si utilizaba una guía o un video, si era de forma sincrónica, el maestro enseñaba cómo se hacía. Y si era sincrónica, a través de un video, a través de un audio, un podcast, que lo podía hacer, o a través de una guía, el maestro explicaba paso por paso cómo aplicar o resolver el problema, y él daba el ejemplo, por eso se llama modelación, lo modelaba, y en un momento el estudiante, con la fase que el maestro explicaba en la modelación, él podía implementar algo. ¿Y dónde lo implementaba? En la siguiente fase, que era la simulación. Y la simulación, en esta parte, cuando interactuaba en la clase sincrónica, el maestro era un asesor. En la clase asincrónica, el maestro dejaba ciertas sugerencias en la guía. Sugiero que si el tema o el problema no lo resuelvas de esa manera, puedes intentar de esta otra manera. Es decir, que aquí participaban los dos. En la simulación participaba el maestro y el estudiante. Y cuando ya pasamos estos tres ciclos, estas tres fases, o estos tres momentos, como ustedes le quieran llamar, compañeros, venía la ejercitación. Y la ejercitación era una tarea, ¿sí? Era una tarea o era una misión. Nosotros le ubicábamos misión de entrenamiento o tarea de entrenamiento o ejercitación. Le ubicábamos un problema y el estudiante tenía que resolver ese problema. Si era en la clase sincrónica, planteamos el problema, los grupos que lo resolvían en el menor tiempo posible, pues eran motivados, eran incentivados, y los que estaban de forma sincrónica, ellos enviaban la tarea en una fecha específica, en una hora específica, y si existía algún problema o una dificultad en el aprendizaje, automáticamente usamos la retroalimentación. Como conclusiones, para ir finalizando, nos damos cuenta que el 60% de los estudiantes les gusta la actividad de e-learning. ¿Y por qué? Porque en este tipo de pandemia, muchos estudiantes tuvieron que salir a apoyar sus hogares en trabajo y cambiaron su estilo de vida. Muchos trabajaban, otros ayudaban en casa, y ellos decían, profe, este aprendizaje e-learning se ajusta a nuestro horario. Y es más, yo creo que si en un momento volvemos a la presencialidad, voy a buscar cursos a través del aprendizaje de e-learning. Otro porcentaje de estudiantes
en una mayoría, un 81% de estudiantes cree que el aprendizaje en línea es mejor porque ya no estamos con esa experiencia tradicional en el aula. Porque decía, yo solamente puedo hacerle preguntas al profesor cuando está en el aula y no le puedo hacer preguntas después. A veces cuando leo el documento me sale una duda y ¿cómo hago la pregunta? Pero como estamos en grupos de aprendizaje cooperativo, hacían las preguntas. Es más, aquí una de las cosas que yo siempre comento, intercambiábamos mensajes, intercambiábamos frases, analizábamos problemas y era fuera del horario y cada estudiante que lo hacía pues tenía una motivación dentro de su calificación. Muchos estudiantes creen que este aprendizaje en línea actualmente ayuda mejor y sobre todo a la experiencia que tenían en la parte tradicional del aula, dicen ahora ellos que tienen mayor comunicación con el maestro. Que antes solo el maestro se comunicaban cuando iban a tutorías o cuando estaban en el aula de clase. Compañeros, espero que esta ponencia haya sido de su agrado y si tienen alguna pregunta o si quieren compartir también sus aprendizajes y sobre todo enriquecer el trabajo del docente, yo quedo siempre a su disposición, a sus observaciones y sobre todo quisiera que cuando se hagan las observaciones sean propuestas que nos ayuden a todos a crecer. De mi parte, muchas gracias y seguimos en este congreso, en este 7º congreso y que todos tengamos buen aprendizaje. Este aprendizaje que nosotros siempre lo vamos a tener como maestros. Enriquecernos del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje colaborativo que nos permite las redes. Agradezco y quedo en este momento a su disposición para poder responder las preguntas o si no, a través de los correos que ustedes ven en esta presentación. Muchas gracias. Pasen excelente día. Muchas gracias, apreciado doctor, por este valioso aporte. No se puede imaginar cómo está el chat de dinámico, de felicitaciones, de admiración por este valioso conocimiento impartido de hoy. Bueno, le comento que en el chat tenemos interrogantes, así que voy a comenzar la lectura, doctor, de estas interrogantes. Veamos. Doctor, la primera pregunta la realiza Miguel Rodríguez, desde República Dominicana. Doctor, ¿cuál alternativa sugiere para los lugares que no cuenten con dispositivos, radios, televisión, ni acceso a Internet? Bien, gracias por esa pregunta. Es una excelente pregunta porque cuando empecé la ponencia, empecé diferenciando los tipos de educación que teníamos en este tiempo de pandemia. Hablaba de la educación a distancia, la educación virtual y la educación en línea. En este caso vamos a tener que aplicar el principio de la educación a distancia, que ustedes conocen que tiene el antecedente en el siglo XX, allá por los años 1920-22, donde se ubicaba el correo como una de las principales formas de llegar con la información a los estudiantes. Acá hay una experiencia que la quiero contar. Un estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, que es una de las universidades que implementó en los años 70 la educación a distancia como primera universidad en Ecuador, lo hizo ahora en lugares donde no existía la conexión a internet, radio, y comenzó a trabajar en guías didácticas. Elaboraba las guías y las llevaba hacia estos lugares y los entregaba a los estudiantes, ¿sí? Y después, este mismo estudiante, algún día voy a compartirles un enlace, comenzó a grabar también sus videos, los grababa los videos
y a ciertos lugares donde no había internet, pero sí existía la electricidad, recopiló a todas las personas que ya no usaban los famosos DVD o estos aparatos VCD que le llamaban, grababa sus clases y los llevaba los videos hasta el pendrive y los observaban en los televisores. Comenzó a crear una estrategia de cómo llevar la información allá. En este caso lo hacíamos a través de guías de información, perdón, de guías didácticas donde se llevaba la información bien estructurada. Por eso es que a estos lugares se accedía, ¿sí? Se accedía y les quiero contar, Manabí, donde yo vivo, tiene un porcentaje de ruralidad muy alto. Y acá se vivió de cerca esta problemática, porque muchas personas no tenían el acceso a Internet y tampoco tenían lo que era el fluido eléctrico. Entonces, los docentes crearon las guías didácticas, es decir, se imprimían las guías didácticas y se llevaban a los estudiantes. Doctor, tenemos la siguiente interrogante. La realiza Katiuska Cornejo. Doctor, ¿qué deberíamos hacer los docentes para mejorar nuestras estrategias en estos procesos virtuales? Bien, lo primero que tenemos que hacer, no sé si ustedes revisaron cuando yo les proponía, y esto no es una situación al azar, en cuanto a los niveles. Primero los niveles. Tengo que estar claro como profesor qué tipo de nivel tengo que trabajar, ¿sí? Segundo, las acciones en cuanto al triángulo de e-learning. Mi acción como docente. ¿Cómo estoy como docente? ¿Qué necesito tener? ¿Qué herramientas? ¿Qué necesito preparar? Por ejemplo, aquí yo rescato mucho, vi muchas docentes del nivel inicial, cómo preparaban sus casas, les hacían rincones de trabajo, grababan sus videos y comenzaron a gestionar todo lo que tenía que ver a la parte de la virtualidad en videos muy cortos y hacían cápsulas educativas entonces los padres, después de ellas enviaban la planificación, dentro de la planificación estaban las actividades y ellas hacían una retroalimentación por los padres. En el caso de los estudiantes de la educación media y la universidad, por eso yo hice una diferenciación en esto. Cuando hablaba del triángulo de learning, hay diferentes actores en esto. En la educación media, quienes se transformaron en estos apoyos fueron los pares académicos, mis compañeros. Mis compañeros comenzaron a formar los grupos colaborativos, cooperativos. ¿Con quién? Con la mediación del maestro, la maestra. Entonces el maestro y la maestra tenían que buscar la forma de cómo comunicarse con ellos. Cuando hablamos de la parte de e-learning en este caso. Y en la universidad, veíamos en el rol de los estudiantes, se volvieron más autodidactas. Nosotros teníamos que enviar, por ejemplo, información complementaria, dar los enlaces, las bibliotecas que tuvieran, porque ellos tenían que volverse más autodidactas, comenzar a leer más. Hay cosas que fueron muy beneficiosas, ¿sí? Muy beneficiosas en este proceso de aprendizaje. Y lo otro, lo que yo les decía, los niveles de interactividad. Manejar mucho los niveles de interactividad. ¿Verdad? ¿Qué nivel necesito? Si necesito, por ejemplo, pasivo, si necesito el cuarto nivel, que es utilizar simuladores, la gamificación, que la gamificación aquí nos ayudó mucho en cuanto a la creación de ciertos juegos, de ciertos enlaces que permitían, por ejemplo, armar rompecabezas, buscar pistas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí teníamos que estar claros también en los niveles. Eso es lo que necesitamos trabajar. ¿Qué tipo de educación puedo manejar? ¿La distancia, la virtual o la online? El nivel que tengo de conexión con mis estudiantes, si es un tipo de nivel, como yo les decía, avanzado, o un tipo de nivel en la cual era muy básico. Entonces, eso es importante. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doctor, por cuestiones de tiempo, lamentablemente no podemos seguir enriqueciéndonos con sus valiosos aportes,
Por ello, le compartimos la pantalla gigante para que se despida de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor, por su valioso aporte. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes, a Docentes 2.0, doctora Ruth, por cada día está haciendo crecer esta comunidad, una comunidad que necesita nutrirse de todos los docentes. Y yo le felicito a usted porque en estos congresos todos aprendemos quienes estamos frente a las ponencias, aprenden también las personas que interactúan con nosotros. Entonces, este es un aprendizaje de un círculo virtuoso. Entonces, en este círculo virtuoso, agradecer a los docentes 2.0. Y también quería darle el agradecimiento a todos los amigos, docentes, también a quienes están en las redes, decirles que en un momento voy a responder algunas preguntas que están muy interesantes y que si ellos tienen algo que retroalimentar para nosotros también aprender, bienvenido sea. De eso se trata esta comunidad. Gracias, doctor. Gracias por sus valiosas palabras y eso es correcto. Estamos en una red colaborativa virtual, tal como lo señala doctor, y la idea es aprender, enriquecer.